Era una noche silenciosa en Galaad. Las estrellas brillaban, salpicando el cielo como una promesa, pero la aldea parecía pesada, como si llevara un secreto. Fue en ese escenario donde Jefté vino al mundo, en circunstancias de las que muchos preferían susurrar antes que hablar abiertamente. Era hijo de Galaad, sí, pero no de su esposa. Jefté era el resultado de una relación con una prostituta, un detalle que, desde temprano, marcaría su existencia como una mancha que no se borra. Mientras otros niños corrían libres, riendo y soñando, Jefté creció escuchando murmullos y sintiendo miradas de desprecio. Los hijos legítimos de Galaad, sus medio hermanos, no ocultaban su desdén. Veían a Jefté como un intruso, alguien que no tenía derecho a estar allí, y mucho menos a compartir la herencia de la familia. Así, día tras día, la tensión crecía dentro de aquella casa. No tardó en volverse insoportable. Sus hermanos, unidos por el orgullo y la sangre de la esposa de Galaad, lo enfrentaron con crueldad. «No eres uno de nosotros», dijeron, con palabras afiladas como espadas. No había espacio para él allí, no mientras ellos tuvieran algo que decir. Así que, como un peso innecesario, Jefté fue expulsado. Expulsado de su hogar, tuvo que arreglársela solo, dejando atrás la tierra que también debería haber sido suya. Si te gustan las historias y te fascinan las profecías y misterios del fin de los tiempos, no te pierdas nuestro ebook Bienvenido al Apocalipsis. Consigue tu ejemplar ahora mismo en el enlace en la descripción del video. El joven partió, cargando no solo sus escasas pertenencias, sino también el dolor del rechazo y el peso de un futuro incierto. Se refugió en Tob, una tierra distante donde a nadie le importaba su origen. Fue allí, entre los rechazados, donde Jefté comenzó a encontrar su lugar. Curiosamente, los despreciados lo reconocían como líder, aunque el mundo le hubiera dado la espalda. Pero Jefté no sabía que los caminos del Señor no son tan lineales como los del hombre. Mientras construía su vida en Tob, una amenaza crecía en Galaad, algo que haría colisionar su pasado y su presente de una forma inesperada. La vida en Tob era diferente, casi como una tierra donde el tiempo se olvidaba de pasar. Allí, lejos de los ojos vigilantes de Galaad, Jefté empezó a reconstruirse. Ya no tenía la sombra de sus hermanos ni el peso del rechazo. En cambio, encontró refugio entre los marginados, hombres que, al igual que él, llevaban cicatrices invisibles de una sociedad que los había descartado. Estos hombres, marginados y sin esperanza, eran ladrones, mercenarios, almas inquietas, pero había algo en Jefté que los atraía. Tal vez su fuerza silenciosa o su determinación para cargar con el peso de la vida sin rendirse. Poco a poco, esos hombres se unieron a él, formando un grupo, y en medio de ese grupo de rechazados, Jefté emergió como líder. Era curioso cómo Jefté se destacaba sin siquiera intentarlo. Su liderazgo no venía de gritos o imposiciones, sino de un carisma rudo y auténtico. Conocía el dolor de ser dejado de lado y de alguna manera eso lo conectaba con los demás. A los ojos del mundo eran hombres perdidos, pero juntos, bajo la dirección de Jefté, eran algo más. Había unidad, una fuerza silenciosa que crecía entre ellos. La reputación de Jefté comenzó a extenderse. Ya no era solo el hijo bastardo de Galaad. Ahora era un líder, respetado y temido en las tierras circundantes. Por donde pasaban, dejaban una marca. Así, la vida en Tob, aunque dura, comenzó a dar forma al hombre que Jefté estaba destinado a ser. Mientras tanto, en Galaad, la paz se había convertido en un recuerdo lejano. Los amonitas, despiadados e implacables, avanzaban con fuerza, arrasándolo todo a su paso. Sus incursiones no eran solo ataques, sino declaraciones de dominio, un recordatorio de que estaban decididos a tomar la tierra que durante tanto tiempo habían codiciado.
Los cultivos eran saqueados, las aldeas quemadas y el pueblo, aterrorizado, buscaba refugio donde podía. El Consejo de Ancianos se reunió en medio de la crisis. Eran hombres experimentados, pero ahora parecían perdidos, incapaces de encontrar una salida. La pregunta flotaba sobre la reunión como una sombra. ¿Quién lideraría a Israel contra los amonitas? No era solo una cuestión de habilidad militar, se necesitaba valentía, liderazgo, alguien a quien el pueblo respetara y siguiera sin dudar. Mientras los debates se prolongaban, un nombre comenzó a surgir. Un nombre que para muchos era inesperado, casi un susurro vergonzoso. Jefté. Estaba lejos, sí, viviendo entre marginados en Tob, pero su fama como líder fuerte y valiente había cruzado fronteras. Las historias sobre sus victorias y su capacidad para unir a hombres desadaptados llegaban a Galaad como un eco distante. Para los ancianos, la ironía era evidente. El mismo Jefté que habían ignorado y dejado marchar, ahora era visto como la única esperanza. Sin alternativas, decidieron buscarlo. Enviaron hombres a Tob, viajando por caminos peligrosos, guiados más por la necesidad que por la voluntad. Cuando finalmente encontraron a Jefté, estaba rodeado de sus hombres, con los ojos atentos y la postura de un líder que comprendía el valor de la fuerza. Cuando los emisarios de Galaad hablaron pidiendo su ayuda, hubo un silencio pesado. Jefté los miró como si pesara cada palabra. Aquellos que lo rechazaron ahora clamaban por su liderazgo. Jefté permaneció inmóvil, observando a los ancianos de Galaad con una mirada que parecía atravesar sus almas. Había una tensión casi palpable en el aire, como si hasta el viento se hubiera detenido para escuchar lo que diría. Él sabía quiénes eran esos hombres. Reconocía algunos rostros marcados por el tiempo, pero nunca olvidaría el papel que desempeñaron en su expulsión. El silencio que siguió no solo era denso, estaba cargado de historia. ¿No me odiaban?, preguntó Jefté con voz firme, pero con un tono de incredulidad que hacía que cada palabra resonara como un golpe. ¿No me expulsaron de la casa de mi padre, llamándome bastardo y diciendo que no tenía lugar entre ustedes? Los ancianos bajaron la cabeza, sin valor para mirar a aquel a quien, años atrás, habían descartado como algo sin importancia. Ahora vienen a mí cuando están en peligro, continuó Jefté con un tono cargado de ironía. ¿Ahora quieren que sea su salvador? Las palabras pesaban, pero los ancianos no tenían elección. Necesitaban de él. Con humildad admitieron sus errores, rogándole que regresara y dirigiera Galaad contra los amonitas. Le ofrecieron más que disculpas. Le prometieron el puesto de comandante de todo el pueblo, un poder que jamás habían considerado concederle. Jefté no respondió de inmediato. Sabía que esta propuesta no era solo una petición de ayuda, era una oportunidad que podía cambiarlo todo. Pero Jefté ya no era el joven rechazado, ciego por la necesidad de aceptación. Quería garantías y sus condiciones eran claras. Si regresaba, no sería solo un líder temporal para esta guerra, sería el gobernante de Galaad, con la autoridad que antes le fue negada. Los ancianos aceptaron, jurando en nombre del Señor que cumplirían su palabra. Pero aún así, Jefté sabía que esta misión no sería sencilla. Los amonitas no serían derrotados solo con promesas, y antes de todo debía prepararse para enfrentar al enemigo, pero también al pasado que aún lo perseguía. ¿Quién lideraría a Israel contra los amonitas? No era solo una cuestión de habilidad militar, se necesitaba valentía, liderazgo, alguien a quien el pueblo respetara y siguiera sin dudar. Mientras los debates se prolongaban, un nombre empezó a surgir, un nombre que para muchos era inesperado, casi un susurro vergonzoso. Jefté. Estaba lejos, sí, viviendo entre marginados en Tob, pero su fama como líder fuerte y valiente había cruzado las fronteras.
Las historias sobre sus victorias y su capacidad de unir a hombres desadaptados llegaban a Galaad como un eco distante. Para los ancianos, la ironía era evidente. El mismo Jefté que habían ignorado y dejado marchar, ahora era visto como la única esperanza. Sin alternativas, decidieron buscarlo. Enviaron hombres a Tob, viajando por caminos peligrosos, guiados más por la necesidad que por la voluntad. Cuando finalmente encontraron a Jefté, estaba rodeado de sus hombres, con los ojos atentos y la postura de un líder que comprendía el valor de la fuerza. Cuando los emisarios de Galaad hablaron pidiendo su ayuda, hubo un silencio pesado. Jefté los miró como si pesara cada palabra. Aquellos que lo rechazaron ahora clamaban por su liderazgo. Jefté permaneció inmóvil, observando a los ancianos de Galaad con una mirada que parecía atravesar sus almas. Había una tensión casi palpable en el aire, como si hasta el viento se hubiera detenido para escuchar lo que diría. Él sabía quiénes eran esos hombres. Reconocía algunos rostros marcados por el tiempo, pero nunca olvidaría el papel que desempeñaron en su expulsión. El silencio que siguió no solo era denso, estaba cargado de historia. ¿No me odiaban?, preguntó Jefté con voz firme, pero con un tono de incredulidad que hacía que cada palabra resonara como un golpe. ¿No me expulsaron de la casa de mi padre, llamándome bastardo y diciendo que no tenía lugar entre ustedes? Los ancianos bajaron la cabeza sin valor para mirar a aquel a quien años atrás habían descartado como algo sin importancia. Ahora vienen a mí cuando están en peligro, continuó Jefté con un tono cargado de ironía. ¿Ahora quieren que sea su salvador? Las palabras pesaban, pero los ancianos no tenían elección, necesitaban de él. Con humildad admitieron sus errores, rogándole que regresara y dirigiera Galaad contra los amonitas. Le ofrecieron más que disculpas. Le prometieron el puesto de comandante de todo el pueblo, un poder que jamás habían considerado concederle. Jefté no respondió de inmediato. Sabía que esta propuesta no era solo una petición de ayuda, era una oportunidad que podía cambiarlo todo. Pero Jefté ya no era el joven rechazado, ciego por la necesidad de aceptación. Quería garantías y sus condiciones eran claras. Si regresaba, no sería solo un líder temporal para esta guerra, sería el gobernante de Galaad, con la autoridad que antes le fue negada. Los ancianos aceptaron, jurando en nombre del Señor que cumplirían su palabra. Pero aún así, Jefté sabía que esta misión no sería sencilla. Los amonitas no serían derrotados solo con promesas, y antes de todo, debía prepararse para enfrentar al enemigo, pero también al pasado que aún lo perseguía. Con el acuerdo firmado y el regreso garantizado, Jefté fue conducido de vuelta a Galaad. Pero su llegada no fue como la de un héroe celebrado. Los ojos que lo observaban por las calles eran curiosos, desconfiados, algunos incluso hostiles. Muchos aún recordaban al joven expulsado, al bastardo que llevaba la mancha de su origen. Sin embargo, había algo diferente en él ahora. La postura erguida, la mirada firme, el porte de quien conocía tanto el rechazo como el liderazgo. Ya no era un muchacho despreciado, sino un hombre forjado en la dureza de Tob. Los ancianos lo condujeron ante el pueblo y declararon su decisión. Jefté sería el comandante de Galaad, el hombre al frente de la batalla contra los amonitas. Aceptó la responsabilidad, pero sabía que el liderazgo no se demostraba solo con palabras. Antes de tomar la espada, Jefté decidió intentar otro enfoque. Envió mensajeros al rey de los amonitas en busca de una solución pacífica. No era un gesto de debilidad, sino de estrategia. El mensaje de Jefté fue claro. Argumentó con sabiduría, usando la propia historia de Israel como base. Esta tierra, decía la misiva, no fue tomada de ustedes, sino de los amorreos, a quienes Dios entregó a su pueblo. ¿Por qué ahora vienen a reclamarla después de tanto tiempo?
Sus palabras tenían fuerza y lógica, pero también anunciaban lo que ocurriría si el rey insistía. Sin embargo, el rey de los amonitas rechazó la tentativa de paz. No quería historia ni argumentos. Quería tierra, quería poder. La respuesta fue un mensaje silencioso, pero estruendoso. La guerra era inevitable. Jefté recibió la noticia con serenidad, pero en su interior la decisión ya estaba tomada. Si el diálogo no bastaba, se prepararía para la batalla. Pero antes de ir al campo de guerra, Jefté hizo algo que marcaría para siempre el rumbo de su historia. En la víspera de la batalla, Jefté se aisló en silencio. El peso de la responsabilidad sobre sus hombros era abrumador. No era solo una guerra por tierras o venganza, era el destino de Galaad e Israel. Sabía que el pueblo lo miraba con esperanza, pero también con duda. Y más que nada, Jefté miraba dentro de sí mismo, preguntándose si estaba a la altura del llamado. Fue entonces cuando, en un acto de fe desesperada, se volvió al Señor. De rodillas, con los puños cerrados como quien sostiene su propio destino, Jefté hizo un voto. «Si entregas a los amonitas en mis manos», prometió, con la voz quebrada, «lo primero que salga por las puertas de mi casa a mi encuentro, lo ofreceré al Señor como sacrificio». Era una promesa hecha con toda sinceridad del corazón, pero también con la urgencia de quien sabía que necesitaba algo mayor para vencer. Ese voto, que parecía un signo de devoción, traía consigo un peso invisible. Jefté se levantó de aquel momento con una determinación renovada, como si hubiera transferido su ansiedad a las manos de Dios. Con la promesa hecha, convocó a sus hombres, aquellos mismos que habían aprendido a seguirlo en Tob, y marchó hacia el enemigo. Los campos de batalla esperaban, cargados de tensión. Los amonitas eran muchos, confiados en la victoria. Pero Jefté tenía algo que ellos no podían ver. Tenía la fuerza del Señor a su lado y la certeza de que, con el voto hecho, estaba cumpliendo algo mayor que su propia vida. El sonido de pasos resonaba mientras el ejército avanzaba, y el corazón de Jefté latía como un tambor. Sabía que la batalla que se avecinaba era solo una parte de la historia, pues la verdadera lucha aún lo esperaba en el final del camino, dentro de su propio hogar. Él estaba listo para luchar, listo para liderar. Pero Jefté no sabía que la mayor batalla no estaba frente a él, en los campos manchados de sangre, sino que lo esperaba al final del camino, dentro de su propia casa. El campo de batalla se transformó en un escenario de gritos, acero y polvo. Jefté, con su espada en mano, lideraba al ejército de Israel como un hombre poseído por una fuerza mayor. Cada golpe, cada orden, cada paso parecía guiado por el propio Dios. Los amonitas, que antes marchaban confiados, pronto se dieron cuenta de que enfrentaban algo más fuerte que los números o la estrategia. Era como si los cielos combatieran al lado de Jefté. La batalla fue feroz, pero la victoria de Israel fue aplastante. El pueblo, que había sufrido bajo el peso de la opresión, ahora levantaba la cabeza entre los restos de la guerra. Los amonitas fueron derrotados y la tierra estaba a salvo. Las noticias de la victoria se esparcieron rápidamente por Galaad como un fuego que calienta corazones helados. Jefté era ahora más que un líder, era el libertador. Pero mientras los guerreros celebraban, Jefté mantenía la mirada fija en el horizonte. La promesa que había hecho al Señor resonaba en su mente como un recordatorio constante. No sabía qué le esperaba al regresar a casa, pero sabía que su palabra había sido dada. No había forma de retroceder. La marcha de regreso fue solemne. Los hombres cantaban canciones de victoria y el pueblo de Galaad esperaba para saludar a su héroe. Pero Jefté, a pesar de las aclamaciones, cargaba una inquietud. ¿Quién sería el primero en salir de su casa para recibirlo? Sabía que un voto al Señor era sagrado, pero sabía que
y que ni siquiera la alegría de la victoria podía borrar el peso de la incertidumbre. Cuando finalmente llegó, vio a lo lejos las puertas de su casa abriéndose. Lo que salió corriendo a recibirlo no fue un sirviente ni un animal, fue su hija, su única hija, danzando al son de los cánticos de victoria, celebrando el regreso de su padre. Su sonrisa era pura, su alegría contagiosa, pero para Jefté ese momento cayó sobre él como una tormenta de dolor. Él sabía lo que había prometido, y la realidad de ello se alzó ante él como una montaña imposible de escalar. Jefté sintió su corazón romperse al ver a su hija corriendo hacia él. Ella danzaba radiante, como si el mundo entero estuviera de fiesta, con los brazos abiertos, el rostro iluminado por la alegría de ver a su padre. Era un momento que debería haber sido de júbilo, pero para Jefté, cada paso de ella era como un golpe, una cruel recordación del voto que había hecho. Cuando ella llegó hasta él, lanzándose en sus brazos, Jefté cayó de rodillas, aplastado por el peso de la realidad. Su voz, antes fuerte y segura, ahora estaba llena de dolor y arrepentimiento. «Hija mía», dijo con lágrimas cayendo por su rostro, «me has traído la mayor alegría, pero también la mayor aflicción. Hice un voto al Señor y no puedo volver atrás». La joven, aún sin entender completamente, lo miró con ojos curiosos y preocupados. Cuando la verdad fue revelada, ella no gritó ni cuestionó. Su expresión cambió, pero no para la rebelión. Era como si ella también entendiera la gravedad de la promesa hecha al Señor. Después de todo, ella era hija de Jefté, un hombre de fe y honor, y esas virtudes estaban grabadas en su alma. «Padre», respondió con una calma que parecía imposible para alguien tan joven, «si hiciste un voto al Señor, cúmplelo, pero dame solo 2 meses para ir a las montañas y lamentar mi virginidad junto con mis amigas». Había una pureza en sus palabras, una aceptación que cortaba más profundo que cualquier espada. Jefté asintió, permitiendo que su hija se fuera. Durante 2 meses, ella vagó por las montañas, lamentando no solo la vida que no viviría, sino también el peso que su padre cargaba. Cada día parecía un suspiro de despedida, cada momento un preludio de lo que estaba por venir. Y entonces, cuando el tiempo terminó, regresó a él, lista para cumplir el destino que el voto de Jefté había sellado. Cuando Jefté cumplió su voto al Señor, el silencio cayó sobre Galaad como una cortina de luto. El dolor pesaba en su pecho como si el aire se hubiera convertido en piedra. La victoria contra los amonitas era incuestionable, pero nadie celebraba como antes. El sacrificio que había hecho se esparció entre el pueblo como una historia susurrada al oído, cargada de respeto y tristeza. Y aunque había cumplido su promesa, no había paz dentro de él. Pero la tranquilidad en Galaad duró poco. La tribu de Efraín, conocida por su arrogancia, no tardó en acercarse con resentimiento y furia. Cruzaron el Jordán en gran número, armados y decididos a cobrar una deuda. «¿Por qué no nos llamaste para luchar contra los amonitas?», gritaron al encontrarse con Jefté. «Ahora quemaremos tu casa contigo dentro». Las palabras eran incendiarias, llenas de orgullo herido, pero Jefté las escuchó con una calma peligrosa. Había una amarga ironía en la situación. Cuando había sido expulsado y humillado, Efraín no se preocupó. Ahora, después de su victoria, llegaban no para ofrecer gratitud, sino para exigir participación en el triunfo. Jefté, que ya conocía bien el sabor del rechazo, no se inclinaría ante esta afrenta. «No vinieron cuando los necesitábamos», respondió con voz firme como piedra. «Luché porque no había nadie para salvarnos. Y ahora que el Señor nos ha dado la victoria, vienen a reclamar como si tuvieran derecho». El enfrentamiento verbal pronto evolucionó a algo más feroz.
Las palabras se transformaron en batallas y la sangre de hermanos comenzó a manchar el suelo. Fue una lucha amarga, donde aquellos que deberían unirse como pueblo elegido se destruían por orgullo y egoísmo. Jefté venció nuevamente, pero cada victoria traía un peso mayor que la anterior. Al final se convirtió en el líder que todos necesitaban, pero sus conquistas estaban marcadas por pérdidas. Y aún así, su viaje aún no había terminado. Los días de Jefté como líder de Israel estuvieron marcados por una quietud que parecía llevar la sombra de los eventos pasados. Gobernó durante 6 años, un período de relativa paz externa, pero de profundas cicatrices internas. La guerra contra los amonitas había terminado. La disputa con Efraín había sido ganada, pero el costo de esas victorias era evidente en cada línea de su rostro y en el peso silencioso de sus pasos. Aunque era respetado como libertador, Jefté nunca pudo escapar de los recuerdos del sacrificio que había hecho. Su hogar, que alguna vez fue un lugar de promesas y risas, ahora era un espacio vacío, donde los ecos del pasado susurraban en cada rincón. El pueblo reconocía su valor, pero él sabía que los ojos de muchos reflejaban más compasión que admiración. No había celebración en su liderazgo, solo la aceptación de lo inevitable. Aún así, Jefté permaneció fiel al papel que el Señor le había dado. Fue un juez firme, guiado no por ambición, sino por un sentido inquebrantable del deber. Aquel que había sido rechazado y marginado se convirtió en una figura central en la historia de Israel, un recordatorio de que Dios elige líderes de formas que desafían el entendimiento humano. Pero el silencio de su liderazgo fue tan significativo como los gritos de victoria en el campo de batalla. Era como si cada decisión, cada acto, fuera un intento de reconciliar al hombre que era con el peso de lo que había perdido. Sus años finales fueron vividos con la misma simplicidad con la que lideró, pero su historia sigue viva, contada de generación en generación, no solo por su valentía o liderazgo, sino por el profundo misterio de su viaje, lleno de paradojas y lecciones. Había algo en la vida de Jefté que parecía gritar y susurrar al mismo tiempo. Una historia que no podía ser ignorada, pero tampoco era fácil de comprender completamente. Mientras sus días se desvanecían, las preguntas que dejó su vida continuaban resonando, invitando a todos a reflexionar sobre el precio del compromiso, la fortaleza en el rechazo y la complejidad del llamado divino. La historia de Jefté no termina con grandiosas celebraciones o aplausos interminables. Se disuelve en el tiempo, dejando tras de sí un eco de reflexiones y enseñanzas que atraviesan generaciones. Fue un hombre improbable para el papel que Dios le dio, elegido no por su origen o estatus, sino por algo mayor, invisible a los ojos humanos, un poderoso recordatorio de que el Señor mira el corazón, no las apariencias o circunstancias. Jefté nos enseña que el rechazo puede transformarse en fortaleza. Expulsado de su hogar, humillado y marginado, encontró en su sufrimiento el camino para convertirse en líder. No porque lo deseara, sino porque entendió que incluso las adversidades pueden ser parte de un plan mayor. Su liderazgo nació de cicatrices y es precisamente en ellas donde reside su fuerza. Una lección clara de que el lugar donde el mundo nos derriba puede ser exactamente donde Dios nos levanta. Pero la historia de Jefté también nos advierte sobre el peso de las promesas hechas en momentos de desesperación. Su voto al Señor fue sincero, pero cargado de impulsividad. Nos muestra que incluso los compromisos mejor intencionados deben hacerse con sabiduría, pues tienen consecuencias que pueden cambiar vidas para siempre. El dolor de Jefté al cumplir su voto no es solo un hito trágico en su viaje, sino una advertencia que resuena en nuestras propias decisiones. Y finalmente, Jefté nos deja con la complejidad del llamado divino.
No fue un camino fácil, ni libre de dolor, pero fue significativo. Su vida es como un mosaico, con piezas de triunfo, sacrificio y redención, invitándonos a reflexionar sobre cómo respondemos a lo que Dios pone delante de nosotros. Mientras su historia llega a su fin, las lecciones continúan. Jefté vive en las historias que contamos, en los momentos en que enfrentamos el rechazo, en los sacrificios que hacemos y en la fe que nos sostiene incluso cuando el precio parece demasiado alto. Nos recuerda que en cada lucha hay una oportunidad para confiar, aprender y crecer. Si te gustó la historia de Jefté y quieres seguir descubriendo más historias de fe y superación, no olvides dar like a este video y compartirlo con quienes amas. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia.